Entonces, ¿cómo les fue con la tarea? ¿No saben? ¿Cómo se sintieron haciendo la tarea? Y estuvo bueno la no le dijeron nada. Yo de todos modos estuve mirando hasta el miércoles, no había ninguna pregunta, ninguna duda. Entonces yo me imagino que quedó clarísima la tarea. Entonces, cuando revisemos la tarea ya vamos a cambiar. ¿Qué tan difícil fue hacer? Precisamente quisiera saber cuál es la metodología de trabajo en este tipo de cosas, cómo saber, cómo es que tienen porcentajes, en qué momento nos vamos a saber si los resultados de los trabajos. Bueno, yo voy a ser sincero con ustedes. Estas primeras 5 semanas para mí son pesadas porque tengo 3 clases el día de hoy. Tengo ambientación, tengo diseño y desarrollo de objetos didácticos y tengo clase con ustedes. Entonces, las primeras 6 semanas para mí son difíciles, las primeras 5 semanas son difíciles para poderles llevar el libro. Ya después de las primeras 5 ya me pongo más al día con la revisión de trabajo. Sin embargo, yo procuro siempre que haya una retroalimentación inmediata, ¿cierto? Entonces, por eso hago estas preguntas. ¿Qué tan difícil fue para ustedes? Porque pues yo parto de que queda muy claro, pero pues a veces no lo están. Entonces yo siempre procuro preguntarles a ustedes, bueno, cómo se sintieron, qué partes no entendieron, en cuáles hubo dudas. Entonces en clase podemos hacer una retroalimentación, ¿sí? Ya ustedes pues se podrán ir dando cuenta de cómo va la cosa, ¿sí? De todos modos quiero, digamos, dejar claro algo para el trabajo de hoy. Si dentro de las discusiones que tengamos hoy, dentro de las reflexiones que hagamos hoy, ustedes consideran que pueden complementar lo que integraron hoy, lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, para la siguiente semana yo vuelvo y creo otro foro, un foro donde ustedes van a hacer el informe completo. Ya ¿sí? Habíamos dicho en el programa que el informe era el 15% y que tenía estos 2 componentes, ¿cierto? Tenía 2 componentes, que era el tema del trabajo final, que es lo que estamos entregando hoy, y que venían los contenidos del trabajo final, que es lo que vamos a trabajar hoy en clase y en lo que ustedes van a presentar ya el informe completo, ¿cierto? Pero eso si ustedes consideran que lo que entregaron hoy se puede complementar hablando con sus compañeros, discutiendo aquí, reflexionando, consideran que se puede complementar, lo pueden hacer. ¿Sí? No hay ningún inconveniente. El de contenidos no le podemos dar más claro. No sé si queda como quede para la próxima sesión. ¿Es claro esa parte? ¿Sí? Entonces hoy lo entregamos, pero si ustedes consideran que se puede complementar, lo complementamos. ¿Sí? Entonces yo de todos modos en el informe que entregan para la próxima semana, o sea, de aquí al viernes, incluyen nuevamente esta información, la complementan si consideran necesario y hacemos la información de lo que discutamos hoy. ¿Listo? Bien. Plantear un ejercicio de estos sin una estructura clara es una tarea bien difícil. ¿Sí? Si yo siempre que arranque con el diseño de un curso o cualquier otro tipo de temas de diseño, siempre que voy a arrancar con un diseño tengo que saber cuáles son, digamos, los caminos o los derroteros que debo tomar. Pero para saber cuál es el derrotero, cuál es el camino, debo saber a dónde debo llegar, ¿cierto? Entonces, lo que habíamos hecho, lo que hicimos hoy, fue reflexionar sobre ese lugar al que quiero llegar, ¿sí? Si yo no pienso eso, todo lo que yo arranque a hacer, pues va a ser perdido. Tengo que saber a dónde voy. Cuando ya tengo claro cuál es mi destino, entonces ya empiezo a determinar cuál puede ser el mejor camino, ¿cierto? Y allí ya van a empezar a ver diferentes maneras de llegar a un mismo lugar,
¿Sí? Me explico. Si yo me paro aquí y quiero ir a la esquina donde está su compañero, yo puedo tomar varios caminos. El más lógico sería irme por aquí, ¿cierto? Y llegar hasta allá. Pero yo también podría irme metido por debajo de las mesas gateando, ¿sí? O podría ir saltando por encima de las mesas. Cuando pongo el ejemplo, no me estoy refiriendo a que haya una manera adecuada o no adecuada de enseñar, ¿cierto? De caminar, de hacer ese camino. Pueden haber varias maneras. Algunas pueden parecer locas, ¿sí? Pero no significa que vayan a ser mejores o peores. Aquí no se trata de juzgar eso. O sea, yo no voy a juzgar si el camino que ustedes tomaron fue bueno o no, ¿sí? O que yo les diga, no, es que ustedes cogieron el camino más difícil. No, no se trata de eso. Se trata de que ustedes planteen un camino, una manera de llegar allá y sean consistentes con el recorrido. Que en algún momento se dieron cuenta que estaba siendo muy difícil, digamos, alguien seleccionó irse saltando de mesa en mesa y de pronto encontró que tiene problemas de rodillas y que seguir saltando de esa manera lo va a dañar aún más, ¿sí? Le va a hacer un daño en su salud. Profe, me va a bajar y voy a seguir caminando por este lado. Listo, no hay ningún problema, ¿sí? O el que determinó que se iba a meter por debajo de las mesas gateando, pero resulta que es demasiado grande, ¿sí? Y entonces está golpeando la espalda debajo de cada mesa, se puede levantar y empezar a pasar por encima de las mesas, ¿sí? Pero lo que yo quiero plantearles a ustedes hoy es que vamos a desarrollar ese camino. Con el trabajo que acabamos de hacer, sabemos a dónde queremos llegar, ¿sí? Eso es lo importante. A eso es lo que nos vamos a comprometer. Buenas tardes. Entonces, lo que estamos planteando hoy es el compromiso, ¿sí? Lo que les digo, si ustedes deciden cambiarlo, yo no les voy a poner problema, ¿cierto? Pero lo que ustedes están entregando allí es el compromiso. A eso es que ustedes se van a comprometer, ¿sí? A ese tema, a esos usuarios, con ese código, con esa decodificación, ¿sí? Eso es lo que vamos a trabajar, ¿vale? Y a eso es lo que nos vamos a comprometer. Lo que vamos a plantear de hoy a dentro de 8 días es el camino. El camino, les dije, ese sí puede ir variando a lo largo del desarrollo, ¿cierto? Cada vez que yo estoy caminando, o sea, yo hago una planeación de cómo voy a recorrer ese camino, pero si me encuentro en algún punto, que llegué a un punto muerto, a un punto donde no pude continuar, pues puedo tomar un desvío. Ese sí lo podemos hacer, ¿cierto? Pero el camino, el lugar de llegar, sí tiene que ser claro. Ese sí va a ser, ese no va a cambiar. ¿Estamos claros aquí? Bien. Entonces, el camino, el lugar de llegada va a ser constante, el camino puede ser variable, ustedes van a plantear un camino, no les voy a poner unas maneras, unas estrategias, no hay caminos buenos o malos. Permítanme un momento. Caminos buenos o malos, yo no los voy a juzgar por eso, pero sí les voy a poner determinadas reglas para elegir ese camino. ¿Listo? No hay caminos difíciles, no hay caminos fáciles, no hay caminos buenos, no hay caminos malos. ¿Sí? Cada quien fija su manera. ¿Por qué les estoy insistiendo tanto en la idea de los caminos? Porque resulta que para desarrollar un diseño hay infinidad de maneras de solucionar. ¿Sí? Hay múltiples maneras. ¿De qué dependen esas maneras? Dependen principalmente de quien diseña. ¿Sí? Principalmente depende de quien diseña. Depende de los gustos que esa persona tenga. Depende de las capacidades que tenga. Depende de los conocimientos que tenga. Depende de los recursos con que cuente. ¿Sí? Todas esas condiciones va a cambiar la manera de resolver el problema. ¿Sí? Lo que les estaba diciendo como ejemplo, si alguien sufre de las rodillas y empieza a saltar de mesa en mesa, pues no va a poder. O si es muy grande y meterse por debajo de las mesas, no va a caber. ¿Sí? O el que quiere pasarse en pasamanos, ¿sí? Si hubiera aquí, si nos pudiéramos colgar de esa cosa ya, ¿sí? va a cambiar. Si es muy pesado, la va a tumbar. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cada uno, va a fijar
esas estrategias. ¿Listo? Bien, ahora la pregunta es, ya pasemos del plano abstracto al plano ya muchísimo más concreto. Y bueno, ¿y cómo vamos a plantear ese camino? Ese camino lo vamos a plantear a través de el desarrollo de contenidos. ¿Sí? O sea, ya nos vamos a meter con el contenido. Nosotros habíamos hecho la clase pasada habíamos trabajado estos temas, ¿cierto? Emisor, receptor, mensaje, codificación. Agosto 20, 2011. Tercera clase de las TIC en la enseñanza. Profesor Boris Villamil. Lo íbamos a trabajar luego, ¿cierto? El canal lo íbamos a dejar a posterior. ¿Por qué? Porque el canal es lo que vamos a aprender a manejar en este curso. ¿Sí? Es lo que vamos a ir desarrollando. ¿Cuáles son los diferentes canales? ¿Sí? Entonces el canal lo vamos a dejar allí como una opción. Vamos a ver a lo largo del curso diferentes estrategias de canales diferentes. ¿Sí? Entonces, el canal lo vamos a dejar allí. Obviamente cuando hagamos el informe final vamos a determinar el canal que yo usé, pues, o los canales que yo usé. ¿Sí? Porque puede ser más de un canal. ¿Sí? Bien, ¿cuál va a ser la primera estrategia que vamos a usar para determinar ese camino? La primera estrategia que vamos a usar para determinar ese camino es el detalle del contenido. ¿Cómo vamos a detallar el contenido? El contenido lo vamos a detallar subdividiendo el contenido en varias partes. ¿Sí? Del mensaje que queremos emitir, vamos a partir el contenido en varios pedacitos más pequeños, ¿cierto? Como toda resolución de problemas, un problema grande lo puedo volver varios problemas pequeñitos y voy haciéndole frente a cada uno de ellos a la vez, ¿sí? Entonces, del gran problema que ustedes se han planteado, vamos fijando pedacitos pequeños, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer esa partición de contenidos? ¿Sí? Ahí ya toca empezar a recurrir a la creatividad de cada uno de ustedes, ¿sí? Porque dependiendo de cómo yo haga la edición, ¿sí? Dependiendo de qué tan complejo sea mi problema. Si mi problema es digamos, hay varias maneras de partir el problema. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de el problema de escribir correctamente, ¿sí? A mí me gusta usar, digamos, ejemplos que sean salidos de las temáticas que ustedes usualmente trabajan, para que todos entremos en un plano de comprensión igual, ¿sí? Si uso un problema de matemáticas, seguramente los matemáticos van a empezar a ver el problema de una manera y los de las demás áreas lo van a ver de otro. Entonces usemos un ejemplo. Si yo estoy pensando en cómo escribir correctamente un párrafo, puedo recurrir a diferentes abordajes de cómo escribir correctamente un párrafo, ¿cierto? Tengo que recurrir a la sintaxis, tengo que recurrir a la corrección de estilo, tengo que recurrir a la gramática, tengo que recurrir a la ortografía, ¿cierto? O sea, puedo recurrir a varios problemas que en conjunto o la suma de me va a llevar a solucionar mi problema de cómo escribir correctamente un párrafo, ¿cierto? El otro abordaje puede ser un abordaje de tipo técnico, ¿cierto? No es lo mismo escribir un párrafo para un escritor que para un escritor de novelas, ¿cierto? Que para un escritor de textos científicos, ¿cierto? Es un problema completamente diferente, ¿cierto? En uno se hace más énfasis en la estética y en la percepción y en cómo la emoción se encuentra a través de las palabras como oleadas, ¿cierto? Y el otro le interesa es transmitir un mensaje técnico muy concreto, ¿sí?
Entonces, si yo estoy explicándole a uno o a otro el problema, es diferente. Si le estoy explicando cómo escribir un párrafo a alguien en un computador, es un problema diferente a si se lo estoy enseñando a escribir a mano, ¿cierto? Si se lo estoy enseñando a escribir en un editor de textos, si se lo estoy enseñando a imprimir en una máquina tipográfica, ¿cierto? Todos los que hemos dicho acá son problemas que ustedes hubieran podido plantear si estuvieran en esa área, ¿cierto? Que tienen usuarios diferentes, pero cada uno de los ejemplos necesitaría una estructura del problema diferente. No sé si estoy siendo claro allí, ¿sí? Es decir, escribir un párrafo puede requerir ortografía y gramática, pero si estamos hablando de un diseñador gráfico, tenemos que incluirle el soporte, el tipo de fuente, las tintas, la fijación, si esto va a estar al sol, si lo voy a someter a humedad, ¿cierto? Tengo que hablarle de unas ciertas características. Si le estoy hablando al escritor, el estilo, el romanticismo, el no sé qué, el si sé cuándo, a pesar de que todos puedan incluir temas comunes, dependiendo a quién estoy dirigiendo la cosa, pueden haber pequeñas variaciones. Esta mañana teníamos una clase de diseño y desarrollo de objetos, ¿cierto? Y discutíamos eso. Había un caso de una profesora que quería enseñar cómo es que se organiza, los que estuvieron en la clase, me acuerdo, la organización electrónica de los átomos, ¿cierto? Como distribución electrónica de los átomos. Y entonces ella decía, yo dicto la clase para octavo, para noveno y para décimo. Y entonces le preguntamos, ¿y qué enseña? O sea, ¿siempre da la misma clase? No, yo a los de octavo les enseño esto, a los de noveno esto, a los de décimo esto. Si ustedes se notan allí, el tema es el mismo. Si lo pusiéramos en esta estructura, ¿cierto? El mensaje que se quisiera transmitir es el mismo. Nuestros usuarios son otros, nuestros usuarios cambian y por tanto la estructura del contenido debe cambiar. ¿Sí? ¿Sí me es claro allí? Lo que ustedes van a hacer para la próxima clase es pensar en esa estructura. ¿Cómo debe estar estructurado? Yo creo que ya no es la estructura del currículum, ¿cierto? Yo creo que ya para ustedes empieza a ser obvio que no es que ustedes lo van a dividir de acuerdo a los lineamientos que el colegio o que el Ministerio de Educación da, ¿sí? No es que, es que estamos hablando de las plantas, entonces las plantas se dividen en tronco, en raíz, en hojas, en flores y en frutos, ¿cierto? Pues de pronto soy demasiado simplista, pero yo no vi mucha biología, ¿cierto? Pero, digamos, ustedes ya notan que el mensaje tiene que ser más allá de esa división. O sea, la división ya no solamente es cómo lo organizo en paquetitos, sino qué debe tener esos paquetitos para que sea coherente a lo que ustedes se comprometieron. ¿Sí es claro? ¿Sí? Si yo estoy tratando de enseñarle qué es una planta a un ingeniero agrónomo, un agrónomo o a un ingeniero agrícola, el mensaje debe transformarse y por supuesto la estructura interna de ese mensaje debe transformarse muy diferente a si yo estoy tratando de componer un libro que le enseñe didáctica a los niños de segundo primaria sobre felicidad. ¿Cierto? La estructura es diferente. No porque uno sea más complejo que el otro. Yo no estoy hablando en términos de complejidad, aunque complejidad es una de las características de ellos. Pero también tiene que ver con cómo lo organizo, ¿sí? Cómo lo empaqueto. ¿Para qué? Ese empaquetamiento debe ser lo suficientemente claro para que yo lo pueda convertir en un mensaje, codificándolo de una manera, sabiendo que mi usuario lo va a decodificar de una manera completamente particular. ¿No hasta aquí? ¿No? Empieza a ser claro, ¿cierto? Ahora, ¿de qué tamaño debe ser ese paquete? Esa sería la otra pregunta. ¿Puede ser de cualquier tamaño? No. Y ahí sí va a haber
una restricción que yo les estoy poniendo, ¿sí? Ese paquete que estamos hablando debe ser un paquete que el estudiante sea capaz de comprender en 2 horas de trabajo. En 2 horas. ¿Sí? Es decir, lo que vamos a enseñar en cada paquete no va a ser el álgebra, un capítulo de álgebra de Van Dort, ¿sí? No, tampoco un subcapítulo. No va a ser algo pequeñito. Tiene que ser un trabajo, un paquete que el estudiante tenga. También no bastante calor. Sí. Ahí terminó esta idea. El estudiante, el paquetico que ustedes le entreguen, el estudiante sea capaz de masticárselo en 2 horas y al final comprender ese paquetito. ¿Sí? Ese paquete. Mastíquenlo un momentito, ya voy a... El mensaje no, perdón, perdón, de la cara chica. Creo que cojas un tema, o sea, no vas a poner un tema completo de un capítulo o un capítulo, no sé, más que todo a capítulos. No es un capítulo, sino un tema. Y plantearlo de tal forma que el mensaje que usted, cómo lo va a transmitir a los estudiantes, usted sepa que ellos lo van a poder decodificar, o sea, eso que ustedes les están explicando a ellos lo puedan entender. O sea, usted tiene que trabajarlo de forma en un lenguaje que los estudiantes, de acuerdo a los niveles que el ejemplo que él da de lo de la parte electrónica, octavo, noveno, décimo, pero como son niveles distintos, yo no puedo dar la misma clase a octavo, la misma clase a noveno, la misma clase a décimo, son niveles distintos. Yo tengo que llevar el mismo mensaje, pero codificado de forma diferente, de tal manera que el grupo lo pueda entender. Jóvenes, un momento. Ya aprendí el aire, esperemos que en un ratito empiece a ayudar, que yo no escuché ningún motor que se activara ni nada. En el mismo interruptor que la vez pasada apareció. Bueno, la siguiente pregunta que surgiría en esta temática sería: ¿y yo cómo mido esto? O sea, ¿cómo medir que un paquete sea digerido en 2 horas? Pues yo hago analogía con una técnica que utilizan los publicistas, se llama el aprendizaje pasivo. Ajá. Entonces sería, pues pienso que un camino para poder medir eso sería mirar el nivel de recordación que el usuario tiene sobre el mensaje. Ajá. ¿Están de acuerdo con eso? Pues él recuerda, digamos, lo del aprendizaje pasivo, lo que plantean los publicistas, y que pues basado en eso pues se puede determinar el tiempo. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Es como mide, aprendizaje pasivo es usted, por ejemplo, de una valla. Entonces todos los días está pasando por ahí. Cuando usted tiene una necesidad de compra, ahí mismo se acuerda de ese producto. Cuando sacan un comercial de televisión que a la gente le gusta, entonces ese comercial hace que se disparen las ventas de X producto. Entonces es el nivel de recordación de la marca que produce el mensaje en el cerebro del usuario. Pero la pregunta no es cómo hago para medir si lo que voy a hacer se hace en un tiempo determinado. Sí, lo que voy a hacer no, lo que voy a aprender. Sí. Lo que voy a aprender en esas 2 horas. ¿Cómo hacemos para determinar ese tamaño? ¿Cómo Sí, ese tamaño del paquete. ¿Qué tanto hago? O sea, el objetivo de ese paquete es que yo me lo aprenda en 2 horas. ¿Exacto? O sea, ¿cómo determino el tamaño de ese paquete? Cuando usted habla de que yo me lo aprenda es el estudiante. Es el estudiante, sí, tiene todo. No, pues, a ver, yo pienso que, entre otras, el menos expertos yo aquí, que he podido con experiencia precisamente eso. El tema que uno haya escogido, las dificultades que le han presentado, le permite a uno decir cuánto se gastó
entonces ahí está. Sí, claro, y uno ha dictado la asignatura varias veces, ¿cierto? Entonces... Pero también, Boris, creo que en ese pensar, yo en cuánto tiempo lo voy a aprender, pensándolo como estudiante también, como docente, debo tener en cuenta que el receptor, o sea, mis estudiantes, voy a encontrarme una heterogeneidad y unos ritmos de aprendizaje distintos, entonces todos no van a aprender al mismo tiempo, entonces tengo que tener en cuenta esa situación. Me puedo encontrar con un grupo de personas que de pronto pueden ser que la capten así, pero también me puedo encontrar con un grupo de estudiantes que les cueste trabajo el tema, no todos los temas, pero precisamente ese tema les cueste trabajo porque posiblemente para llegar a ese punto anteriormente no tuvieron el profesor o no tuvieron la explicación suficiente, etcétera, y no lo pueden comprender de acuerdo a lo que yo estoy planteando como docente. Entonces hay que manejar esa parte también, ¿no? Los ritmos de aprendizaje. No, entonces, precisamente, y creo que también sería un mensaje y una reflexión, que a veces olvidamos esos casos, que son los que más esfuerzos nos generan, y trabajar sobre ese, por defecto, por exceso de experiencia, o sobre diseñar sobre ese caso, de tal manera que el que aprendió en menos de 2 horas, pues magnífico, pero el que nos llevó a las 2 horas, pues hay que trabajarlo sobre ese límite. Robert, pero pues poniendo en práctica lo que dice pues, la ingeniería industrial, que es la cuestión de los tiempos, manejo de tiempos, pues movimientos. Entonces ellos hablan para sacar la estandarización de un tiempo determinado de una tarea. Mirando la parte que dice el compañero con los aprendizajes de cada uno de ellos tan variantes, hay que estandarizarlo, pero ¿cómo se estandariza? No tomando ni el mayor ni tampoco el menor. Hay que mirar, sí, que sea un tiempo, digamos, promedio entre ellos dos, o sea, por decir algo, la misma experiencia me puede decir a mí que la persona que más se ha demorado en aprender, lo aprende, por decir algo, en 2 horas y media. Mientras que el otro lo aprende, por decir algo, en 1 hora y media ese tema o lo que yo estoy dando, ¿cierto? Yo tengo que sacar el promedio para poder estandarizar esa tarea de aprendizaje. Porque tampoco puede ser ni el mayor, ni tampoco puede ser el menor. Es lo siguiente, es válido lo que dicen los compañeros, pero a mí me preocupa algo más. Es el diseño. El diseño del contexto se va a tener. Es mucho más que manejar los 2 tiempos, porque más en los 2 tiempos, ¿cómo me doy cuenta que aprendió? Va a tener, en las 2 horas se va a evaluar. Entonces, serán menos de 2 horas que él debe comprender, entender, porque va a tener un espacio para poder evaluar. Sí, allí yo quiero hacer una claridad. Solamente es del problema del aprendizaje. Pero, no vamos a evaluar. Después el problema de la evaluación lo vamos a dejar en un tiempo posterior a esas 2 horas, ¿cierto? Pero lo que les estoy invitando es que armen paquetes. Ustedes mirarán si son 7 paquetes, si son 2 paquetes, si ¿cuántos paquetes se armarían? Si estoy tratando de armar paqueticos en los cuales el estudiante le dedique 2 horas y entienda lo que yo quiero transmitirle en esas 2 horas, ¿cierto? El problema de evaluarlo lo vamos a dejar para un problema posterior, pero en esas 2 horas no incluyamos la evaluación. ¿Listo? Los países me iban a hablar y... Sí, hay pues, dentro de esas técnicas que utilizan algunas muy empíricas, otras más duradas, pues uno no escucha de acuerdo a los demás, uno incluso lo hace. Uno prepara un taller, un trabajo, uno planifica su clase. Aquello que a uno le pudo tomar 1 hora es posible que el estudiante le tome 3. Entonces es como jugar con esa experiencia que uno debe tener con un compañero ahora. Tal vez no hay una proporción preestablecida o definida, precisión, diga eso es lo que se recomienda desde el punto de vista metodológico, no lo hay. Y ahí hay que considerar pues, particularidades, ¿no? En cuanto a qué tipo de estudiantes el que tengo, cuáles son los distractores que va a tener y demás. Eso ya lo habíamos hecho. Claro, sí, claro, sí, tengo de pronto aquí también, ¿no? Que
allí se supone que el estudiante va a estar solo, enfrentado a un objeto de... Todavía no nos hemos metido en lo virtual, ¿cierto? O sea, en este momento estamos pensando en grupo, el aprendizaje como un genérico, no en un aula, no en un computador, todavía lo estamos pensando a nivel general, ¿cierto? O sea, estamos pensando, no es mi experiencia, no es como yo dicto mi clase en cuanto me demore en mi clase. No, también puede ser a través de una lectura o de un juego. Tiene que considerarse también porque no es lo mismo, lo hablamos aquí ahora, no es lo mismo que él cuente con la orientación del maestro presencialmente, a que él se enfrente solo a ese paquete. Y eso de otra manera también condiciona el tiempo que va a determinar. La manera en que se enfrenta a él, sí. Esa reflexión está adelantando un poquitito, pero sí toca tenerla en cuenta. Profe, mi inquietud va en cuanto a todo el tiempo que están refiriéndose al estudiante como tal para aprender el concepto. Partimos de la base, o al menos lo que yo entendí, que es un tema difícil. O sea que ya tenemos eso estipulado, que es un tema que no es fácil. Sí, porque dentro del tema dijimos que nos íbamos a meter en eso. Entonces ya sabemos que es un tema complicado. Lo otro, digamos, por lo menos en mi caso, que yo sé que no es el de la mayoría. Yo no tengo el manejo porque yo no soy docente. Entonces, simplemente yo tengo especificado cinética química, es un tema bastante espinoso en su varios temas, entonces yo me enfocaría, digamos, en uno. Pero ¿cómo hago yo para definir ese tiempo si yo no tengo la experiencia que tienen los demás docentes? Ahí, María Luisa, ya nos tocaría hablarlo personalmente, pero pues digamos a manera general. No, yo recomendaría que tú, o sea, hay muchas clases o muchas explicaciones que se dan en el laboratorio, al cual tú asistes y ves cómo lo resuelve cada profesor. Seguramente has visto más de un estilo para hacerlo, ¿cierto? Entonces, pues, toma la referencia de lo que has visto. Sí, pero ahí sería como sí. No sería el tiempo que es el estudiante le toma aprender en esas 2 horas, sino... No, lo que tú ves es cómo reaccionan los estudiantes. O sea, tú lo aprendiste en algún momento, los temas que se tratan allí. Ves cómo lo aborda cada profesor y ves las reacciones que los estudiantes tienen y como tú le haces acompañamiento, ¿cierto? O sea, cuando el estudiante empieza a aplicar esos conceptos, algunos preguntarán, ¿pero qué fue esto? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Esto mal interpretando? Y tú sabes si el estudiante comprendió o no adecuadamente, ¿cierto? Entonces tienes que, pues, toca abrirse, toca aferrarse a una experiencia y en este caso pues, es la que tú tienes. Dos interpretaciones más y continuamos. Entonces se puede dar, digamos, el caso que también, digamos, para nosotros poder determinar esas 2 horas, nosotros como maestros también cumplimos una serie de ruidos dentro de nuestra comunicación y aprendizaje. Entonces sería muy importante también, por decir algo, como especificar realmente lo que nosotros vamos, porque es que a veces nos enredamos, digo yo, porque yo también no he vivido en cuestiones, digamos, como muy no tan específicas, sino que le damos toda la vuelta a la situación para llegar a lo que realmente le interesa al muchacho. Entonces yo no sé si hay veces fallamos en esa situación y quitar todos esos ruidos y más bien ser como muy específico para que el muchacho pueda recibir también, digamos, esa información clara. Yo ahí tengo yo me aparto un poquitico de esa posición. O sea, yo entiendo que a uno como profesor le dan un programa y le dan un tiempo para procesarlo, ¿cierto? Y que hay profesores que se sobreactúan y dan una cantidad de cosas, ¿sí? que llenan. O sea, a mí me ha pasado, o sea, también se enamora uno de la asignatura y mete una cantidad de cosas, y hay otros que dan lo mínimo, ¿cierto? Van por lo bajo y otros van por lo arriba. ¿Cómo determinar ese medio? Eso depende de cada profesor, pero yo no critico el que el profesor quiera dar más, ¿sí? No me parece criticable, no considero que sea una pérdida de tiempo. Sí critico es el profesor que demanda demasiado a sus estudiantes, ¿sí? que lo llena de tanto requerimiento y lo llena de tanto trabajo que al final el estudiante revienta y se vuelve
es una fuente de angustia y no de experiencia positiva en el aprendizaje, ¿cierto? Yo pues no he estado en la oportunidad de dar docencia en el bachillerato o en la primaria, pero la experiencia yo la veo en los estudiantes de educación superior aquí en la sede, y se les vuelve algo negativo y esa asignatura no la quieren ver y todo el mundo le saca el cuerpo al asunto, ¿sí? Yo sé que en bachillerato y en primaria pues los ritmos son otros y el estudiante quiera o no quiera le toca con ese profesor y le toca esa asignatura y no le puede sacar el cuerpo, ¿cierto? Pero yo creería que hay que darle al estudiante que va adelantado, que tenga la posibilidad de ir más allá. ¿Sí? Los buenos maestros, los buenos profesores que yo he tenido han dejado esa puerta abierta, ¿sí? En la que le dan al estudiante lo que pide, pero adicionalmente deja la puerta abierta para el que quiere más, ¿sí? Para el que quiera ir más allá, ¿sí? Los buenos profesores que yo conocí o que yo considero que fueron buenos dejaron esa puertita abierta, ¿sí? Dejaron esa posibilidad. Y esa posibilidad no considero yo que sea un desperdicio o que sea algo que no va a servir, porque por ahí se van a ir unos muchachos que van a desarrollar cosas muchísimo más importantes y más adelante, ¿sí? Entonces yo considero que sí hay que dejar esa puertita, ¿sí? Hay que dejar esa posibilidad, esa cuerdita para que quiera seguir. ¿Listo? Bien, para cerrar entonces, determinar ese tamaño es una tarea muy complicada, ¿sí? En la que solamente los profesores que tienen experiencia en el asunto, ¿sí?, son capaces de resolver. ¿Sí? En el caso de Mariani, pues ella ha visto varios casos, varias maneras. Ella misma ha tenido que explicar temas, ¿cierto? A veces el profesor no llega o cada grupo tiene la duda diferente y busca cómo resolverse. Entonces esa dimensión se puede hacer, pero es necesaria que cada uno de ustedes la haga, recurriendo a su experiencia, recurriendo a su sensibilidad, recurriendo a no solamente a la lógica, ¿sí? O sea, no hay una manera de decir de aquí a aquí, no, es muy complicado, es muy difícil establecer esa regla. Eso no es algo mecánico, ¿sí? Eso depende del estudiante, depende del profesor, depende de muchas variables. Que si hay que ponerle una regla al asunto, sí, hay que ponerle un límite. No puede ser el más lento y entonces hacemos una cosa muy vacía, pero tampoco puede ser el más hábil que solamente uno pase, ¿sí? No, tiene que ser algo que sea manejable, ¿cierto? Los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje en un tema, pues saben que tienen que dedicarle más tiempo a ese tema, ¿sí? A veces uno como profesor los deja demasiado a los estudiantes. Yo les cuento un caso de un par de primas mías que tienen un año de diferencia, y la mayor le quedaba difícil las áreas de las ciencias, ¿cierto? Y perdió un año, precisamente por eso. Entonces quedó empatada con la segunda. Y entonces iban al mismo colegio, al mismo curso y toda la cosa, y la menor era mucho más pila, más ágil, ¿cierto? Y la mayor le tocaba clavarse y estudiar, ¿sí? Y entonces, explíqueme por favor, y la otra la chantajeaba. Entonces usted me lava la losa porque me tocaba a mí, entonces lávela usted. Y ella iba y la lavaba y después iba la pila y le decía, explíqueme. Entonces ella le explicaba, ¿cierto? Pero el que es rápido, pues sabe que es rápido, y que si le programaron 2 horas, pues le dedica 1 hora y media, ya con eso ya tiene. Y el que es lento, pues le dijeron 2 horas, pero él sabe que se va a gastar mucho más. Entonces, pues tampoco se trata de subestimar a ninguno de los estudiantes, ¿sí? Si ellos saben que tienen que gastarse más tiempo, pues se lo dedican. Profe, pero también hay que tener en cuenta otro elemento, que el aprendizaje se basa en la formación de redes neuronales, y que esa formación de las redes neuronales son estimuladas por factores externos como el cariño, el afecto, la alegría, ¿sí? Entonces, si nuestra experiencia va acompañada de esos elementos y logra sorprender al estudiante, los resultados que vamos a esperar, independientemente de la capacidad que tenga cada uno, nos puede producir efectos. Yo quiero, digamos, allí dejar muy claro esto, y es que depende de todo, o sea,
cada estructura que ustedes van a hacer va a ser diferente así en la misma asignatura. ¿Por qué? Porque el estilo como profesor y la experiencia que yo he tenido como profesor es muy diferente una de la otra. Y dos, porque sé que nuestro preceptor y nuestros factores ambientales son diferentes. ¿Sí? No es lo mismo armar esos paquetes para un colegio en Agua Blanca, ¿sí? o en La Niña, que para la Sagrada Familia en Cali o en Palmira. El Sagrado Corazón de Jesús, la Virgenita. Sí, eso es otra cosa. Es muy diferente. ¿Sí? Y los usuarios son diferentes, ¿cierto? Y eso va a ser un cambio radical en la manera en que yo diseño los contenidos, ¿cierto? Entonces por eso arrancamos con esto. Por eso arrancamos con esto, porque necesitamos, antes de ponerle dimensión a la cosa, necesitamos saber cuáles son las condiciones para establecer esos paquetes. ¿Sí? Porque lo que usted está diciendo tiene toda la razón, pero empezamos por ahí. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a plantear esos paquetes. Esos paquetes, como les estaba diciendo, no tienen una medida, no es con métrica. ¿Sí? Es la experiencia de cada uno. ¿Quiénes han vivido la experiencia? Ustedes. Yo tenía pues una idea de que nos planteamos un tema que fuera pues tan fácil, con el propósito de hacer herramientas y que ese tema fuera fácil. Entonces, ¿por qué no nos limitamos a que sea 2 horas? Cuando uno dice un tema, usted lo da en X clases, en X sesiones, en la primera sesión para interpretaciones, o dependiendo de la metodología que no tenga, entonces ¿por qué 2 horas? No, yo no estoy diciendo que todo el tema lo tengan que meter en 2 horas. No, en paquetes de 2 horas. Ustedes mirarán si salen 2, 10, 20 paquetes. ¿Sí? Ustedes son los que determinan. ¿Sí? No es que todo el paquete tenga que meterse en 2 horas. Ustedes no van a hacer un producto de 2 horas. No. ¿Sí? Sí, María. Sí, en bloque. ¿Sí? Mire, para ponerlos en una analogía, ustedes tienen que construir un muro de 3 metros y les estamos dando ladrillos de 30 centímetros. ¿Ustedes qué hacen? ¿Sí? Empiezan a poner un ladrillo aquí del otro hasta completar los 3 metros. ¿Sí? Eso es lo que les estoy diciendo. Ya, si ahora les decimos, no es un muro de 3 metros, es de 6 metros, pues ustedes saben que tienen que poner más ladrillitos. Yo lo que les estoy poniendo es la medida de ladrillo. La unidad. La unidad. Unidades de 2 horas. Pero ustedes son los que determinan cuántos paquetes necesitan. ¿Sí? Es que creo que era sentir de todos los compañeros que en 2 horas. O sea, yo les estaba hablando de la estructura de la información y que lo que íbamos a hacer era dividirlo, subdividirlo. La decodificación no fue interpretada adecuadamente. No decodificamos adecuadamente. 8, 16 horas, van a dar en 2. No. O sea, ¿cómo hago paquetes de a 2 horas? Para explicar ese tema. Entonces, ustedes plantearon temas allí. Entonces, ¿cómo lo dividen? ¿Cómo lo van a subdividir? Entonces, no, miren, es que yo ese tema, volviendo al ejemplo del español, ¿cierto? De cómo escribo un párrafo. Si yo no estoy dictando la clase a diseñadores gráficos, entonces el estilo gramatical se lo pongo en uno, los papeles y soportes se lo pongo en otro, las tintas se lo pongo en otro y los métodos de expresión en otro. Entonces armé 5 paquetes. Ahora yo me pongo a pensar, cada uno de esos paquetes se los logro enseñar en 2 horas. Y entonces en los métodos de impresión existe el de Gutenberg, las impresiones por rollo, la impresión en láser, ¿cierto? Entonces hay una gran cantidad de información allí. De pronto la otra parte puedo tratarla superficialmente, pero esa me va a comer una gran cantidad de tiempo. Entonces para enseñar cada módulo, de pronto a cada uno le puedo dedicar 2 horas, pero el último módulo me toca 5 paquetitos de 2 horas. ¿Cierto? Entonces ese lo subdivido en paqueticos que pueda controlar, que pueda manejar. ¿Cierto? Luis. Entonces esto es como para digamos yo enseñar el metabolismo de glúcido. Entonces digo yo necesito 4 horas, o sea 4 sesiones, o sea un total son 8 horas. 8 horas.
Sí. Entonces necesito 4 sesiones y por ejemplo en las primeras 2 voy a dar un video, qué sé yo, una presentación de PowerPoint. Sí, a mí no me interesa todavía el medio, porque eso es lo que vamos a discutir las próximas clases. A mí me interesa es qué vamos a enseñar en cada uno de esos paquetes, no el medio. Dijimos que el canal lo vamos a dejar para un problema posterior. En este momento seguimos enfocados. En este momento lo que ya estamos haciendo fuerza grande es en el mensaje, ¿sí? Pero no solamente el mensaje, sino la posología del mensaje. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la palabra posología? ¿Sí? Claro. Cada 8 horas. Las dosificaciones. Esas son la receta. La posología, ¿cierto? Entonces ustedes, ¿cómo van a administrarle al estudiante esos paquetes? Esas dosis. Entonces para el sábado hay que tener esos paquetes. Todos los bloques. Pero conceptualmente, o sea, a mí no me interesa que ustedes me hagan una clase de... Toda la estructura temática que vamos a manejar. Son toda la estructura temática. Y cómo esa estructura está dividida. O sea, al final deben haber paquetitos de 2 horas. ¿Sí? Paquetitos de 2 horas. Cogemos un ejemplo, si ustedes quieren. ¿Sí? Alguna de las tareas que ustedes hayan planteado. ¿Quién quiere? Yo. No, porque si no hay y una vez adelantado. El neurocirujano. Sí, claro. El doctor. Neurocirujano. Bueno, la temática. ¿Se subió el trabajo? Sí, señor. El problema que yo quiero atacar. No alcanzó. Bueno, el problema que yo quiero atacar es cómo trabajar la formación en valores a través de las TICs. Nuestros estudiantes hoy en día tienen acceso a una gran capacidad de información. Los mismos docentes se quedan atrás al paso que dan los estudiantes, y los padres de familia, pues ya hay muchos que los han dejado tirados. El estudiante, al enfrentarse a todo este mundo de comunicación y a toda esta puerta tecnológica, no siempre se va a encontrar con personas buenas dentro de las redes sociales, sino que hay degenerados sexuales, hay pervertidos, hay toda clase de abusadores que rápidamente pueden llegar a nuestros estudiantes, llegan muy fácil. ¿Sí? Lo digo porque antes de pensar en este problema, primero cuando lo detecté empecé a hacer una investigación y me metí en una red social y estuve navegando en mis vacaciones allí, y lo último que me encontré fue un gay detrás de mí. Y lo mismo sí, no, ya. Bueno, sí, pero entonces viendo la capacidad de manipulación que tienen estos delincuentes, ¿sí? No hay una estrategia clara como la institución educativa pueda abordar este problema. El docente le saca el cuerpo, el padre de familia no se da cuenta de qué está pasando. Entonces pienso que desde la educación nosotros tenemos que plantear estrategias desde nuestros niños de sexto, que son sexto, quinto, cuarto de primaria, que son los que ya están dominando la tecnología, hasta los de grado 11, cómo generar una estrategia global que permita manejar un canal de comunicación en valores, transversalizándolo con las materias que nosotros enseñamos. Esa es mi propuesta. Bien, ¿cómo se dividiría en temas? No todavía en 2 horas, en temas. Pues en temas. Yo creo que el paso inicial sería abordar la parte de los principios. El mejor maestro es el ejemplo. Entonces, ¿qué estrategia debemos abordar nosotros como docentes del uso de la tecnología? ¿Cuáles son los códigos de ética? ¿En qué términos les tenemos que hablar? Si estamos dando una clase de ciencias naturales, matemáticas o física y recomendamos el uso de recursos virtuales dentro de esa misma clase, a pesar de buscar el conocimiento, también dar pautas de cómo debemos manejar esa parte de cuidado en las redes sociales. Pienso que esos serían los principios. Después de los principios, una cosa es que el estudiante dárselos, pero otra cosa es que los aborde. Hacer esa sería la parte de los valores. Y hasta ahí donde más que pegar. Bien, ¿y cómo se subdividiría los principios? ¿Cómo se subdividirían los principios? Pues hay que tener en cuenta que nuestra población no es una población homogénea, tenemos grupos heterogéneos, y en Colombia por constitución existe la libertad de culto. Por ejemplo, yo puedo hablar a través de mi experiencia como hombre católico.
católico, pero también sé que en nuestros medios vamos a encontrar una diversificación de creencias. Entonces hay que unificar esos criterios de acuerdo a los diferentes grupos poblacionales que tenemos, ¿no? Y sacar unos principios que sean bases para eso. Además, también hay otros principios que nos enseñan en el hogar, como son los básicos, el respeto a los demás, la honradez, ¿sí? Entonces, tendríamos principios desde la parte de la fe, tendríamos principios desde la parte del hogar, y también tenemos principios desde la parte de la conquista social. ¿Y valores? Pues los valores es cuando esas reglas que le hemos dado al individuo, esas reglas ya hacen parte de su vida, se cumplen. Porque una cosa es que la regla esté puesta, pero otra cosa es que la regla se cumpla. Entonces, medir el impacto del cumplimiento. Pienso que habrá que hacer un diagnóstico de la población, un antes del programa y un después del programa. Bien. Entonces, allí, digamos, hemos visto, basado en lo que está diciendo Willy, estamos viendo que hay, digamos, dos temáticas principales, ¿cierto? Y a su vez, cada temática está dividida. Ahora, habría que hacer un planteamiento de cómo vamos a abordar cada uno de ellos, ¿cierto? Cuando ya empiece a trabajarlo más temáticamente, entonces empezar a meterlo digamos, en dimensiones. Le voy a poner lecturas, le voy a poner, bueno, eso ya son los canales, ¿cierto? Pero, ¿cómo lo voy a subdividir al interior? No se trata de llegar al mínimo, ¿sí? No se trata de llegar al menudo de la cosa, ¿sí? Pero sí que podamos entender. William, a medida que nos iba hablando, pues nos iba describiendo en qué consistía cada uno, es llegar a describir como esos diferentes aspectos, ¿cierto? Empezar a decir, bueno, yo voy a trabajar la diversidad, y en la diversidad hay enfoques antropológicos, hay enfoques religiosos, hay enfoques políticos, ¿sí? Entonces vamos a trabajar esos diferentes enfoques. Si estamos hablando de niños de 8 años, pues obviamente no se les puede hablar en esos términos, pero es claro que hay que hacerles énfasis en que existe el otro, que hay que respetarlo, que existen todas esas variaciones, que vienen de diversidad de fuentes históricas, que vienen por la movilidad de la gente, de las diferentes culturas. ¿Sí? Habrá que explicarles una cantidad de cosas allí, y eso es lo que ustedes tienen que empezar a dimensionar, ¿cierto? ¿Qué es lo que cómo van a estructurar su mensaje? ¿Sí? ¿Cómo lo van a estructurar? En grandes bloques y después en subdivisiones, y esas subdivisiones cuánto tiempo nos van a tomar, ¿sí? Una vez lleguemos a estos puntos, vamos a empezar a ponerles un tiempo. ¿Cuánto creo yo que me dedico a eso? Si es menos de 2 horas, pues ¿cómo lo puedo sumar con otro para que me dé 2 horas? ¿Cierto? Si son más de 2 horas, entonces ¿cómo lo voy a dividir? ¿Sí? Pero el último paquete, lo puedo seguir subdividiendo esto. El último paquete, lo que vea más allá hacia la derecha, eso debe estar en paqueticos de 2 horas. De 2 horas. Es lo que es el mensaje que les estoy pidiendo. ¿Sí? Cada uno sabrá, de acuerdo a su propio manejo, cómo lo maneja, cómo lo estructura, cómo lo aborda. Desde el punto de vista conceptual, no nos interesa todavía el canal. No me interesa si es un video, o sea, piénsenlo así, o sea, si les paso un video, o si les pongo una lectura, o si hacemos una actividad en clase, o yo les echo la carreta, ¿sí? O sea, que podamos llegar a establecer esa dimensión. Hipotéticamente, ¿el estudiante se va a inventar solo con esos temas o tendrá el profesor ahí? No, por eso les estoy diciendo, inicialmente es sin importar el canal, es decir, una opción es que yo esté, como les está diciendo, un video, una lectura, una discusión en clase, una clase teórica de mi parte, ¿sí? O sea, que podamos establecer ese paquete usando diferentes canales, no como yo la hice, ¿sí?
lo que estamos tratando en este momento es de salirnos de la idea de que el único canal posible es la manera en que yo lo hago. ¿Cierto? Es como lo que mi propósito en este momento. ¿Sí? Cuando arranqué les estaba diciendo de las diferentes maneras de llegar al mismo punto. ¿Sí? Existen diferentes canales para llegar al mismo punto. La manera en que ustedes dictan su clase es solo uno de esos caminos. Pero la idea es que entre todos podamos hallar, o ustedes mismos identifiquen que hay más caminos para llegar a ese mismo punto. ¿Sí? Entonces, en este momento, ese planteamiento estructural es suponiendo que pueden haber diferentes estrategias o maneras para llegar a dar esos contenidos, ¿sí? A transmitir ese conocimiento o a lograr mejor que el estudiante logre capturar los propósitos que tiene. ¿Listo? Esa es la idea. Profe, si nos vamos a términos pedagógicos, ¿no podría hablar de una planificación metodológica? Esa pregunta surgió con sus compañeros las veces pasadas. ¿Sí? La vez pasada, ¿no? Lo habíamos visto una vez. Y yo no quiero llegar a hacer ese planteamiento, porque es que el planteamiento metodológico es estructurado por el ministerio, ¿cierto? Y le da unas condiciones y le da unas maneras, y no es mi propósito. Pero hay flexibilidad. O sea, desde el punto de vista de la flexibilidad. Sí, o sea, si usted lo quiere tomar así, sí, no hay ningún problema. ¿Sí? O sea, yo no les estoy diciendo no lo hagan así. Pero tampoco quiero que los demás queden con el mensaje de que es la única manera de hacerlo. No. ¿Sí? Si usted lo quiere tomar como un planeador de eso, háganlo, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún inconveniente, no estoy diciendo que sea un camino mejor o peor que otro. No, es una estrategia. ¿Sí? Si usted lo quiere entender así, no hay problema. Pero si hay otro que no lo quiere tomar así, tampoco hay ningún problema. O sea, para mí los dos son igualmente válidos. Sí, es como mi mensaje. Si usted lo quiere tomar así, no hay ningún problema. ¿Vale? ¿Listo? ¿Qué más? ¿Están pensando? Bueno, entonces, si ustedes quieren, en los 45 minutos que siguen, dediquémosle a eso. Y al final tomamos algunos ejemplos de lo que ustedes hicieron, los presentamos acá y los vemos. ¿Sí? Hagan. Arranquen. Para que no quede como